¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu motivación? ¿Necesitas un motivante? ¿Un motivo? ¿O estás desmotivado? Ya dijimos que las contingencias instrumentales no ocurren en un vacío conductual, sino en el contexto de una diversidad de conductas a los que el individuo tiene acceso. Es ese contexto el que queremos señalar para brindar una mejor analogía a esto que llamamos código de héroes. En estos videos solo rematamos de lo que es importante en un héroe en materia de motivación, y el que se quiera poner el saco, que mejor, adelante. ¡Adelante! A estas alturas ya entenderás que el retirarle a un organismo algún estímulo, objeto, persona, contexto, situación de alto valor, o sea, cualquier condición de vida, hace que se incremente la duración de la conducta ante el estímulo, condición, persona, contexto, situación en el siguiente valor de esa jerarquía. Pero de igual manera eso no siempre se presenta por el reino de las probabilidades, porque también sabes que a veces también se incrementa el valor del estímulo, condición, persona, objeto, situación que tiene menos valor. Por eso, si recuerdas, es como no me gustaba leer, pero ahora sí. No me gustaba el brócoli, pero ahora sí. No me gustaban las matemáticas, pero ahora sí. He aprendido a que le he encontrado un gusto a esto que hacía antes y no me agradaba. Eso va formando nuestra susodicha rutina, nuestros hábitos, nuestro repertorio conductual ante las diferentes situaciones en nuestro día a día. Pero cuando los potencializamos o cuando se rompen esos hábitos, no, pues agárrate. Porque elegimos qué hacer dependiendo del valor que le hayamos asignado a cierta actividad, y a partir de eso es como nos vamos adaptando a las condiciones de vida, o como me gusta decirlo, a las exigencias de la vida, que básicamente resolver problemas o prevenirlos, como recordarás. Pero para que haya una permanencia al cambio, adaptación, o sea, para que se mantenga tu conducta estable ante las actividades que más te gustan realizar, se tiene que alterar el valor intrínseco que tienes por esas actividades, por realizar aquellos comportamientos. Porque la contingencia que te ha modificado el comportamiento porque ha chocado contra ella es un medio que cambia el valor de tus conductas más preferentes por realizar las conductas menos preferentes. Por eso se podría entender que nuestras actividades van cambiando de valor preferencial, pero también observamos a todos aquellos que nacen en cuna de oro, los lords, las ladies, los juniors, los mis reyes o simplemente los que quieren darse esa vida. Es porque no se les ha inoculado el sentido del valor a las cosas a realizar. Pero esa es otra cuestión a abordar en otro momento, en otra sección del canal. Generalmente, cuando se nos impone una contingencia y nuestra conducta de más valor, más preferente de realizar, se hace más costosa, se observa que esta disminuye de valor en una condición en la que se nos permite realizar esa conducta preferente, y pasa más si nos ofrecen alternativas de conducta que nos permiten obtener la misma utilidad del paquete, de package. El término paquete es un concepto económico que nos dice que la conducta menos preferente y la conducta más preferente es una misma. Wow. La misma conducta es en parte de la otra porque es un flujo que se permite realizar solo cuando se realiza una. Pero como los expertos dicen, no todas las opciones de conducta del organismo en un determinado momento deben considerarse como un sistema. Los cambios en una parte del sistema influyen en los cambios en otras partes de ese flujo conductual. Por eso toca definir qué características son las que se cumplen como comportamiento. Por eso se define el comportamiento. Por eso el comportamiento es un objeto de estudio. Por eso la psicología es la única que estudia él. Dicho concepto de paquete se propone para ya no hablar de incrementar conductas por medio de estímulos que lo hagan, sino de una restricción sobre la emisión de una conducta ante un estímulo con un valor determinado con el fin de que ésta disminuya. Para que aumente entonces el valor de aquella conducta se necesita, redoble de tarola, restringirla.
que las restricciones impuestas por los procedimientos son más o menos efectivas dependiendo de la naturaleza de la restricción, la disponibilidad de sustitutos y el nivel de ingreso del organismo. Si se considera que lo fundamental para un individuo es lograr la adaptación a su medio a través de su conducta, para conseguirlo, las alternativas deben ofrecer predicción y control. Por eso el que podemos hacer este tipo de análisis nos ofrece predecir la jerarquía de valores. Y así, cuando se quiere aumentar el valor de alguna alternativa, se deben modificar las condiciones de tal modo que, por medio de ella, el organismo pueda predecir y controlar su medio. Me huele a ciencia. Así, con todo esto, ya sabes y ya entiendes que la experiencia o las condiciones a las que un organismo ha estado sometido en el pasado alteran sus elecciones futuras. Del mismo modo que los motivos, afectos y emociones no son ingredientes incómodos del razonamiento, sino factores imprescindibles que aportan significado y valor a la información del medio y sobre todo optimizan las decisiones y nuestros planes de acción. Y en un mundo que es cruel pero a la vez hermoso vivir, es esencial. Por eso mencionamos que la restricción o la privación de respuesta es importante, porque hasta un libro que está escondido, un libro que está prohibido leer, porque tiene verdades de las cuales una minoría conoce pero una mayoría desconoce, nos motiva, o mejor dicho, modifica nuestra motivación si consideramos que es de un gran valor, que hasta se reflejará en todo lo que hagamos. Así es la idea de seguir viviendo. Luchar por la vida, todos los días prácticamente, y más cuando vives aquí en Latinoamérica. México, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, todos, se convierte en una lucha constante. O pensamos aquí en Código de Héroes que debería ser constante esa motivación. Oye, pero con todo esto nos dices acerca del principio de Premack, de autocontrol, de privación de respuesta, el punto de éxtasis conductual, parecen como entrenamiento, ¿no? Nos has puesto atención. Pues sí, de hecho sí son un tipo de entrenamiento, un condicionamiento, para que puedas controlar o mínimo puedas observar tu propio comportamiento y lo dirijas motivadamente a un punto que tú quisieras abordar. Pero también nos permite decir que son esas mismas características de lo que hace un héroe o una heroína, en vías de solucionar y prevenir problemas que no solo incumben sus preferencias, sino también la de los demás. O sea, una vez explicado las teorías que soportan el proceso psicológico llamado motivación, ahora podemos entender cómo es que eso que suponías que es motivación no era lo que realmente pensabas. Ahora esa motivación no es solo extrínseca a ti, eso es lo que haces al día a día para realizar tus actividades y de eso dependerá si puedes hacer un cambio o no. Y si ya estás haciendo ese cambio significa mantenerlo o no. Ese es el poder de la motivación, lo que dirige tu comportamiento a solucionar problemas. Esas exigencias que te pone tu entorno hostil, pero necesario, para que hagas las cosas que de otra manera no harías desafortunadamente. Lo que nos llevará más adelante a preguntarnos es, ¿cómo una vez que el héroe está motivado, no cae en las influencias sociales para desviarse de su propósito o su misión? Hay que tener cuidado con esto, porque muchos consideran que la motivación es la causa, pero no, es el efecto. Es esa variable que depende de algo del exterior de tu cerebro y que éste traduce en comportamiento con el simple hecho de mantenerte vivo. Es lo que ya te está permitiendo hacer las cosas, no es por lo que necesitas hacerlas. La motivación es una conducta, no un estímulo. Lugar o contexto o musa o persona que te hace hacer lo que tienes que hacer. La motivación está en ti y sí surge por esas cuestiones, pero vuelvo, no es la causa, es el efecto. Y como otros procesos psicológicos como la emoción, la atención, el aprendizaje y los demás, son el efecto de nuestra interacción con el medio ambiente. Así que deja de decir cada vez que una película te gusta que estás motivado en hacer lo que hizo el protagonista. Deja de decir que después de escuchar una plática motivacional te sientes motivado. Deja de decir que necesitas elogios para motivarte. Deja de decir que estás motivado porque no lo estás cuando lo dices, solo cuando lo haces. Deja de creer que cuando ves un video motivacional te motiva.
Deja de pensar que estás motivado al decirte a ti mismo que te estás motivando, porque no lo estás haciendo. Para todo eso, mejor puedes decir que estás influenciado, pero motivado. Necesitas hacerlo para comprobar si estabas o no motivado. En resumen, los modelos de explicación de la motivación que utilizamos se funden de manera interesante con la teoría de Premack y así se acercan estrechamente con el campo de la economía conductual. Al final hablamos de una privación de respuesta y por eso la restricción es una condición que nos voltea a ver cómo influye en nuestro comportamiento. Así que cuando escuches decir a alguien que la motivación es esto o aquello, considera que mínimo debería de saber esto que te mostramos en estos últimos videos, porque sí es difícil entender qué es lo que lleva a un organismo a realizar lo que hace. Y si entiendes la exigencia de lo que es la motivación, entenderás que los héroes demuestran que muchas veces no quisieran hacer lo que hacen, pero lo hacen porque su entorno los ha orillado a realizarlo. El medio ambiente se los ha exigido, o algo o alguien se los ha impuesto. Así de quisquillosa es nuestra motivación. Así de difícil es entender cómo es que nuestro comportamiento se dirige hacia objetivos que muchas veces nosotros mismos ni nos propusimos realizar. De alguna manera, el motivar a alguien para que aprenda a realizar algo, o ya más centrados, motivarnos a nosotros mismos, consistiría en una privación de alguna actividad para que se convierta en algo valioso. Normalmente un estímulo apetitivo es la comida. El ejemplo universal, la actividad de comer. Sin poder comer, a alguien hace lo posible para conseguir comida y poder comerla. Ojo con esto, no estamos diciendo que sea fácil establecer la importancia de ese estímulo con un valor para ti. Simplemente estamos generalizando que así se debería de entender para saber cómo se incrementan, mantienen y regulan ciertas conductas. Nuestra condición humana reside en esa motivación de conocer y va formando nuestra conducta como nuestra persona, nuestro ser. Por eso, ante esa carencia de conocimiento, pues se busca. Ese es el deseo de conocerse a sí mismo. Ese deseo de conocer es por esa innata curiosidad que tiene el humano que lo lleva a utilizar herramientas como procedimientos en un conjunto, llamado investigación, para saber, conocer y aprender. De esa manera se dio origen a la ciencia. Nada más hace falta una mayoría que esté motivada para implementarla en su día a día. La motivación nos prepara para nuevas circunstancias y de ella dependemos para solucionar problemas. En el mejor de los casos, ya sabrás que nos previene de tenerlos. Pero lo que indudablemente puede hacer en nosotros es cambiar o mantener nuestra humanidad ante la carencia, ante la desigualdad, ante la equidad o simplemente la libertad. Si te gustó el video, no lo compartas. No es para todos. Un abrazo conductual para ti. Hasta la próxima entrega de sus corazones.